Capítulo 2. La vida en la capital. Han pasado 2 días desde que dejamos Ulmut. ¿Es esa la capital? Debería serlo. Parece lo suficientemente grande como para que lo... Es enorme. Uf. La capital se desplegaba bajo nosotros mientras Jet corría por el cielo. De la mañana. Pensaba que Ulbola era grande, pero esta ciudad era francamente gigantesca. La capital de Grancel poseía una cierta dignidad de la que carecía la ciudad portuaria. La capital también era más grande que la capital de la nación de los hombres bestia, cuyo nombre era Bestia. Sus murallas tenían una escala diferente. Empequeñecían los árboles que la rodeaban, y calculé que probablemente tenían más de 50 metros de altura. Perfecta para un mundo lleno de monstruos. Las murallas no solo eran formidables, estaban decoradas con elaboradas torres y tejados. La combinación de belleza y fuerza era perfecta para la capital del reino. La ciudad estaba ubicada un poco al este del centro de Grancel, al sureste de Alesa y al norte de Ulmut. Este solía ser el centro del reino cuando se fundó Grancel, pero la historia había hecho que el centro se desplazara ligeramente hacia el este. Hace 200 años, se habló de trasladar la capital más cerca del mar. La idea se esfumó cuando se dieron cuenta de la cantidad de dinero que se necesitaría para construir una nueva ciudad a la escala de la antigua. Llévanos abajo, muchacho. HM. Como siempre, aterrizamos cerca de la ciudad antes de dirigirnos a las puertas a pie. Había una larga y serpenteante fila para entrar en la capital. A juzgar por lo que habíamos visto desde el aire, era incluso más larga que la fila para entrar en Ulmut. Díaz nos había advertido sobre las aglomeraciones de la temporada de subastas, pero había mucha más gente de la que había previsto. La fila estaba formada lo más cerca posible de las murallas, ya que una línea recta se extendería demasiado lejos de la ciudad para que fuera segura. Se colocaron guardias a lo largo de la línea para mantener el orden. Pongámonos en la fila. Nos aguarda una larga espera. HM. Vimos el final de la fila y aterrizamos en un sitio cercano. La parte delantera de la línea desapareció en el momento en que aterrizamos. Al igual que en Ulmut, la gente le vendía sus productos a los que esperaban en la cola, pero la capital hacía las cosas a un nivel mayor. En este lugar había suficientes tiendas como para crear el mercado de un pueblo. Quiero decir, tenían verdaderos establecimientos comerciales en lugar de tiendas temporales. Es cierto que no parecían tan permanentes como las tiendas de la ciudad, pero al menos tenían un escaparate. Me pregunté si se habían instalado específicamente para la temporada de subastas. La gente de la fila tenía tiempo suficiente para mirar sus productos, ya que la fila avanzaba lentamente. Además, podían hacerle una señal a un comerciante si veían algo que querían comprar desde lejos. La mayoría de los escaparates me recordaban a las tiendas de las estaciones de tren japonesas, perfectas para comprar cosas sobre el camino. Las mercancías diferían de una tienda a otra, y eran lo suficientemente variadas como para entretenernos por el momento. Puedo ver el final de la fila. Eso tomó un tiempo. Un rápido recuento sugirió que el número de personas en la fila se acercaba a los 3000, sin incluir a los residentes, los nobles y los visitantes registrados. Ellos tenían su propia puerta, y cuando los incluí en los cálculos simplemente me estremecí. La gente que estaba en nuestra línea era la que venía por primera vez o los que eran visitantes anuales. Solo estaban aquí para la subasta. Mirando a la multitud, me preocupaba si podríamos encontrar a Garas. Después de todo, era un enano solitario en una ciudad enorme. Pero decidí guardar mi ansiedad para después de pasar por las puertas. No hay nada que hacer ahora más que esperar. HM. Jet estaba con nosotros en este momento. Pensé en dejarlo en las sombras, pero había una buena cantidad de personas que tenían sus monstruos junto a ellos en la multitud. Había lobos feroces como Jet, y un caballo gigantesco que medía unos asombrosos 3 metros tirando de un carruaje apropiadamente grande, entre otras cosas. La forma gigante de Jet provocaría un pánico masivo, pero su forma de perro grande parecía absolutamente normal en comparación con los otros monstruos de la fila. También me aseguré de que su collar familiar fuera lo más visible posible. La misión actual de Jet era servir como sofá de piel móvil de Fran. Nadie sería tan estúpido como para meterse con la chica en un lobo gigante. Juguemos a la asociación de palabras. Claro, ha pasado un tiempo. HM, ella todavía recordaba el juego que jugamos en la fila de Ulmut. Debe haberlo disfrutado mucho. El tema de hoy, nombres de alimentos. ¿Te atreves a desafiarme en el tema de la comida? Te arrepentirás. Voy a ganar. Muy bien, aquí vamos. HM. Habían pasado 2 horas desde entonces y seguíamos en la línea. Después de 2 enteras horas, después de cansarse de la asociación de palabras,
Fran y Jet estaban jugando a Otelo. Le compramos el tablero a un comerciante de juegos de mesa que estaba en la fila. Ellos tenían un gran conocimiento de la psicología humana. Fran y Jet habían jugado antes al 3 en raya, pero se adaptaron rápidamente y se aburrieron después de 100 empates seguidos. No solo jugaban a juegos de mesa, por supuesto. Comieron, bebieron y hablaron con los comerciantes que nos rodeaban. NT, 3 en raya, conocido como tic-tac-toe, X0, triqui, tateti, gato, la vieja, 3 en línea, etc. Dependiendo del país, tiene diferentes formas de llamarlo. El comerciante que nos precedía se llamaba Reb, de 31 años. Se ganaba la vida vendiendo frutos secos, y Fran se hizo amiga de él después de comprarle unas pasas y chips de manzana. Detrás de nosotros estaba Menan, 41 años, el vendedor de incienso. A diferencia de Reb, venía en un pequeño carro tirado por un burro. También vendía trozos de madera aromática, y Fran estaba muy interesada en saber cómo se podían utilizar para ahumar carnes. Los dos comerciantes trataron de engañar a Fran y a Jet, pero se mostraron lo suficientemente amistosos como para permitirles pasar por alto su juego. Wow, alto ahí, Fran. Esa no es la jugada que deberías hacer, deberías colocar tu pieza aquí en su lugar. Pero luego tomará esta pieza, tienes que pensar varios pasos adelante. Deja que él tome eso, para que tú puedas tomar esto, ya veo. Así como Reb entrenó a Fran, Menan entrenó a Jet. Ponlo aquí, Jet. ¿Y Aref? Claro, tomará un atajo. Pero eso no importará si sigues jugando hasta el final. Uf. Aquí estaba un hombre de mediana edad diciéndole a un lobo dónde colocar sus piezas de Otelo, y el lobo lo estaba tomando en serio. Era un espectáculo extraño, pero no desconocido para Menan. Al parecer, había muchos monstruos que podían entender a las personas. Lo sabía. Mientras tanto, Fran recibía algunas miradas extrañas de la gente que la rodeaba. No la molestaban, pero tampoco ocultaban sus miradas. Ella se estaba ganando la atención de los hombres bestia de la fila. La noticia de la princesa del rayo negro se estaba extendiendo, y rápidamente, su habilidad de evolución sigilosa estaba destinada a ocultar este hecho, pero los hombres bestia parecían conocerla igualmente. Probablemente se había corrido la voz de la evolución de la princesa del rayo negro debido a lo ocurrido en el torneo, y con ello, la noticia de que tenía una habilidad para ocultar dicha evolución. También se había difundido una descripción de ella entre los hombres bestia, junto con el hecho de que viajaba con un lobo feroz negro. Eso era probablemente un indicio más que cualquier otra cosa. Tal vez algunos la habían visto luchar en Ulmut. Algunos de los hombres bestia que la miraban parecían haberla visto alguna vez antes. Todos le mostraron respeto, y algunos incluso juntaron las manos en su dirección. ¿No te molesta? ¿El qué? Fran ni siquiera parecía haberse dado cuenta. Ella estaba acostumbrada a este tipo de atención después del trato que recibió en la nación de los hombres bestia. Decidí no hacer nada al respecto, ya que sus admiradores eran observadores inofensivos. 4 horas después, por fin llegamos al interior de la capital. Fue una espera larga pero tranquila, ya que ningún aventurero vino a pelearse con nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en Ulmut y Bestia. Nos separamos de nuestros amigos comerciantes y nos dirigimos al gremio de aventureros. Gammod había sugerido que nos presentáramos en el gremio de la capital antes de hacer cualquier otra cosa. Hay muchos edificios antiguos aquí. ¿Los edificios parecían tener más de 1000 años de antigüedad? Bien, tal vez eso era una exageración, pero tenían al menos 200 años de antigüedad. El pavimento de los callejones estaba ennegrecido debido al paso del tiempo, en marcado contraste con la calle principal. Sus caminos giraban y se desviaban, creando un laberinto dentro de la ciudad. Las casas de aquí se construyeron probablemente antes de que se pensara en la planificación urbana. ¿También era la razón por la que actualmente estábamos perdidos? ¿Deberíamos haber tomado la carretera principal en lugar de optar por un atajo? ¿Debería subirme a los tejados? ¿No deberíamos llamar la atención en la capital, HM? Aquí también había muchas oficinas públicas, oficinas que podríamos atravesar accidentalmente si empezáramos a saltar por los tejados. Por el momento era preferible caminar. De todos modos, no es que tuviéramos prisa. Buscaremos un camino de vuelta a la calle principal por ahora. Bien, los distritos cercanos a las murallas de la ciudad estaban mejor organizados. La zona en la que estábamos probablemente se desarrolló durante un periodo de rápida expansión. Las ampliaciones y renovaciones se llevaron a cabo con un descuido temerario para rellenar los huecos. Las hileras de edificios de apartamentos se encontraban una al lado de la otra, con callejones en medio. Los callejones estaban llenos de tiendas, y podíamos escuchar el sonido de la gente haciendo trueques mientras pasábamos.
Pasamos por pasos subterráneos y caminos que atravesaban los apartamentos. Estábamos tan perdidos como almas errantes, pero Fran y Jet parecían estar divirtiéndose. Creo que habríamos estado mucho más preocupados si el lugar fuera tan tranquilo como una ciudad fantasma, pero la bulliciosa vida de la capital nos tranquilizó. Bares, cafeterías y tiendas de dudosa reputación se encontraban unos al lado del otro. Los borrachos yacían inconscientes en la calzada, las mujeres libertinas seducían a los clientes potenciales, y los hombres sospechosos escabullían por los callejones oscuros. Sus voces se unían para producir una sinfonía cacofónica de la calle. Era un lugar peligroso, sin duda, pero definitivamente estaba vivo. A Fran no le importaba en absoluto el ambiente. Saltaba con cierta emoción y tarareaba mientras nos abríamos paso. La gente nos miraba fijamente, pero los ignorábamos en su mayoría. Los débiles no eran lo suficientemente fuertes como para ser una amenaza, y los fuertes sabían lo suficiente como para dejar a Fran en paz. Había que ser un verdadero idiota para insistir en seguirla. No estamos haciendo ningún progreso. Los edificios de apartamentos de 4 y 5 pisos bloqueaban nuestra vista de puntos de referencia como el Palacio Real y el Templo. Fran tenía habilidades de orientación, pero eran bastante inútiles en estos pasillos infinitos, incluso si supiera dónde ir. Iré a preguntarle a alguien. Hazlo. ¿Pero a quién le preguntamos? Supongo que podríamos empezar por entrar en una tienda cercana. De repente, Fran se dio la vuelta y empezó a caminar en dirección contraria. ¿Qué estás haciendo, Fran? Voy a pedir indicaciones para salir de aquí. No tuve la oportunidad de averiguar a quién planeaba preguntarle. Oye, ¿sabes dónde está el gremio de aventureros? ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Ah? Fran estaba hablando con un joven que la había seguido durante los últimos 30 minutos. Probablemente formaba parte de una banda que controlaba este territorio. El tipo se sorprendió cuando Fran lo descubrió, pero en realidad, no era muy bueno siguiéndola. El hombre ni siquiera se molestó en ocultar su presencia. Afortunadamente, Fran lo descartó como alguien hostil por ello. Pero eso podría ser solo un testimonio de su fuerza. Quiero ir al gremio de aventureros. ¿Qué? ¿El gremio?, dijo el joven. Su respuesta fue mucho más discreta. Esperaba más gritos y amenazas, pero supongo que ser detectado por una chica con una espada en la espalda y un lobo a su lado era suficiente señal. Tu dinero o tu vida no era la jugada que había que hacer aquí. Una pequeña cantidad sería suficiente. Claro, te llevaré allí. Por el precio adecuado, se burló. Déjate de tonterías, dijo otro hombre. Fran se giró hacia la voz y vio que pertenecía a un hombre mayor con ojos afilados. Este hombre nos estuvo siguiendo más o menos el mismo tiempo que el hombre más joven, pero era mucho mejor en el sigilo. Diría que era mejor en el ocultamiento que la mayoría de los aventureros de clase exploradora. Fran sabía que no podía bajar la guardia contra este tipo. Sin embargo, el hombre mayor evitó el contacto visual con ella y, en su lugar, miró fijamente al joven. ¿Qué pasa, Calc? No te metas con esa chica, no iba a hacerlo. Solo le estoy dando un precio justo por llevarla al gremio, se quejó el joven. Él pensó que Calc estaba tratando de robar su presa. El hombre mayor dejó claro que no aceptaba un no por respuesta. Lárgate de aquí. Esto no te concierne. No lo haré, no sin una explicación. No es de tu maldita incumbencia, gritó Calc. Lárgate. Muy bien, de acuerdo. El joven retrocedió, pero no sin mirar a Fran para enviarle un mensaje. Esa mirada le valió una patada en la espalda. Rodó por las calles y miró a Calc con temerosa incredulidad. No me hagas repetirlo a no ser que tengas ganas de morir. Lo siento. Calc enfatizó su última amenaza usando intimidación. El joven se alejó corriendo de rodillas. Finalmente, Calc inclinó la cabeza hacia Fran. Lamento que hayas tenido que ver eso. El chico es demasiado tonto para su propio bien. Realmente no tenía ninguna mala intención, lo prometo. Le dijo a Fran como si ella fuera mucho mayor que él. ¿HM? Ve, bueno, es muy amable de tu parte no estar enojada. Entonces, ¿querías ir al gremio de aventureros? HM, ¿puedes mostrarme el camino? Por supuesto. Justo por aquí. Calc le indicó que le siguiera. Solo necesito indicaciones. Permíteme que te lleve yo mismo, si quieres. Él no es el único idiota por estos lugares que tratará de hacer ese tipo de cosas contra ti. Y que los dioses nos ayuden si pierde los estribos aquí. Calc no pudo ocultar su escalofrío. Poseía una habilidad de visión llamada visión limitada, que le permitía ver la diferencia de poder entre él y un oponente. Para él, Fran debía parecer un monstruo,
y podría quedar atrapado en su furia si perdía los nervios en su distrito. Dejando a un lado las intenciones, Calc no mentía al decir que quería llevarnos al gremio. Además, conocía bien las calles, ya que probablemente se había criado en ellas. Muy bien. ¿Llévame allí? De acuerdo. Unos minutos después estábamos de vuelta en la calle principal. Me hizo sentir estúpido por haberme perdido en primer lugar. Calc fue muy educado durante todo el camino. No hizo nada sucio como llevar a Fran a una trampa. La llevó al gremio, se inclinó y se fue. Él realmente estaba aterrado de ella, se estremecía cada vez que ella le preguntaba sobre la ciudad. Toma esta curva y deberíamos estar allí, ¿es ese? Oh, sí. Incluso tiene la placa con el nombre. No nos tomó mucho tiempo ver el salón del gremio, finalmente. ¿Sabes? Este lugar es más pequeño de lo que pensaba, más pequeño que Bulbola. Pensé que la capital tendría un gran salón del gremio como complemento. Este era más grande que los de Alesa y Ulmut, pero tenía la mitad del tamaño del gremio de Bulbola. Tal vez el edificio se extendía hacia abajo en lugar de hacia arriba. Entremos, HM. La falta de tamaño de la sala del gremio se compensaba con creces con su ambiente. Un gigantesco tapiz adornaba sus paredes de piedra, y en su centro estaba el emblema del gremio de aventureros. Una alfombra de color rojo vino y un elegante mostrador de madera no hacían sino aumentar la dignidad del gremio en la capital. La decoración hacía bien en resaltar la historia del gremio. Si Bulbola era un complejo turístico caro, la capital era un hotel histórico. No tenían una recepción como la de Bulbola, pero los mostradores estaban bien organizados en filas. Rápidamente vimos el mostrador para los aventureros de rango C y D y nos pusimos en la fila. Había un fornido luchador delante de nosotros, y se giró al oír los pasos de Fran. La miró durante unos segundos antes de preguntar, ¿qué rango tiene usted, señorita? ¿HM? C. Genial. Fran le mostró su tarjeta del gremio y eso fue suficiente para el hombre. No empezó a discutir si era real o falsa. Eso lo tenía que decidir la recepcionista. Por su parte, sabía que Fran no era débil y que no estaba de humor para problemas. Por supuesto, algunas personas en la línea de rango se negaron a aceptar ese hecho. No parecían muy contentos de que una niña estuviera en la clase intermedia. Los recién graduados de rango F estaban a punto de lanzar puñetazos. La recepcionista que atendía a los aventureros de rango A y B fue la primera en darse cuenta. Era una mujer mayor, y tengo que decir que probablemente no había sido muy atractiva en su juventud, lo que la convertía en un caso raro entre las recepcionistas. Me di cuenta de por qué la contrataron para el trabajo, parecía fuerte. Lo suficientemente fuerte como para darle una paliza a los de rango F que se comportaban mal. Probablemente consiguió el puesto de recepcionista porque era una antigua aventurera, y una aventurera de alto rango. Además, la mujer le hizo señas a Fran y le preguntó, «Hey, tú, ¿eres la princesa del rayo negro de la que hemos oído hablar?» Fran asintió. Su apodo había llegado hasta la capital. En la sala del gremio se escucharon gritos, algunos de incredulidad. «Ya veo. Ven, cariño. ¿Estás segura?» «Claro, estoy segura. Eres nuestra estrella en ascenso. La niña de 12 años de rango C que venció a un rango A y a un antiguo rango A en el torneo. A nadie le importará que te dé un trato preferencial. Y si alguien lo hace, me aseguraré de darle una paliza». «Muy bien». La vieja recepcionista tenía influencia. No hubo quejas de nuestros compañeros aventureros después de que ella dejara claro que Fran se había ganado su aprobación. Algunos seguían sin creerlo, pero nadie era tan estúpido como para expresar sus quejas. «Encantada de conocerte. HM. Soy Fran. Aventurera de rango C. Y yo soy Estella». «Hola, Estella». Su nombre hizo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. «¿Qué pasa, maestro?» «Nada. Solo pensé que sería muy buena horneando galletas por un segundo». «¿HM?» Estella le preguntó a Fran por qué estaba aquí, y ella respondió dándole la carta de recomendación del maestro del gremio, Gamot. «Estoy aquí por la subasta. ¿Lo estás?» «Muy bien, le echaré un vistazo». «HM». Estella abrió la carta y la leyó. Me imaginé que era el típico mensaje pidiendo que cuidaran de Fran. La recepcionista estaba mucho más interesada en la firma. Emanaba mana, y Estella tocó con un cristal el sello. «Todo está en orden. Debe ser muy especial para que Sir Gammod haya escrito una carta en tu nombre. ¿Conoces a Gammod?» «Disculpa, Fran, ¿ese sería Sir Gammod?» «Lo conozco. A mí no me suena. En mis tiempos,
El martillo de dragón Gammoth formaba parte de un grupo legendario junto con el cazador de dragones Pelms, el dragón torcedor Díaz y el dragón de ataduras Egwort. Explicó Stella. El grupo de rango A de Gammoth era su equipo de ensueño. Ella habló de ellos con la rápida precisión de una Aida Loutaku que habla de su equipo favorito. Gammoth y su grupo viajaban por todas partes cazando dragones. Habíamos visto luchar a Gammoth y a Pelms de primera mano, y habíamos usado identificación sobre Díaz cuando lo conocimos. Ellos serían más que capaces de acabar con los dragones con un miembro adicional del equipo. El grupo se disolvió 5 años después de su fundación. Primero, Díaz se retiró tras ser nombrado maestro del gremio de Ulmut. Luego, Egwort, el mago del grupo, se separó de Gammoth y Pelms por un desacuerdo en la política del grupo. No fue una separación pacífica. Egwort, el nombre me resultaba familiar. Era el nombre del gremio que intentó que Fran se uniera a ellos después del torneo. El gremio de magos Egwort parecía una turbia sociedad secreta. Probablemente este Egwort fue quien la fundó. Pelms parecía estar al tanto de sus actividades, y Díaz los conocía lo suficientemente bien como para mostrarse hostil con ellos. Probablemente se debía a la discordia que tuvieron con su fundador mientras él formaba parte del grupo. Egwort era un mago que utilizaba magia de hielo y magia de veneno mortal. Esperaba que nunca nos encontráramos con él, pero debíamos estar preparados para esos tipos de magia si lo hacíamos. Disculpa, me he exaltado un poco. Ya se detuvo antes de seguir adelante. Fran respondió con su característico HM. Ya estaba mucho más calmada después de haber podido hablar de sus ídolos. De todos modos, el maestro del gremio tiene un invitado en este momento. Puedes tomar asiento en las mesas de allí si no te importa esperar un poco. Ella señaló unas mesas de aspecto elegante al lado de los mostradores. Probablemente era donde el gremio hacía esperar a sus invitados. HM. De acuerdo, no podíamos hacer nada si el maestro del gremio estaba ocupado. Tampoco habíamos esperado verlo inmediatamente, de todos modos. Todas las miradas estaban puestas en Fran cuando fue a sentarse. La gente no estaba refunfuñando, pero ciertamente estaban susurrando sobre ella. Sin embargo, nadie se acercó a ella, posiblemente debido a la buena disposición de Stella. Nadie quería ponerse en su contra después de ver a la recepcionista ser tan amable con ella. Fue entonces cuando un grupo de 5 personas se acercó a nosotros. Los miembros parecían estar en sus 50 años y todos eran muy fuertes. Tenían un buen aspecto y, desde luego, sabían comportarse como tal. Eran un grupo veterano, y podrían haberle dado a Culver una buena pelea en el torneo de lucha. El más fuerte era su líder. Era un hombre grande y corpulento con el pelo corto y verde oscuro. Tenía una férrea cara de gorila, la de un viejo gorila. Dicho esto, definitivamente no era un hombre bestia, solo un hombre que parecía una bestia. Con 2 metros de altura, era lo suficientemente alto como para intimidar con su estatura. Pero también llevaba una armadura de placas completa, que ocultaba sus abultados músculos. Me sentí como si estuviera viendo un golem de hierro. El hombre y sus acompañantes eran tan imponentes como intimidantes. Estaba claro que los otros 4 miembros de su grupo eran más fuertes que nosotros. En todo caso, su fuerza me recordaba la de Amanda y Forlún. Fue suficiente para que Fran se preparara para la batalla. Ella no percibió ninguna hostilidad, pero no iba a bajar la guardia. Si se diera el caso, ella me desenfundaría en un instante. Los 5 miraron a Fran y sonrieron, mostrando su madurez. Se acercaron al mostrador y charlaron amistosamente con Stella. Eran muy educados para ser un grupo de aventureros, y el hombre grande era el más simpático de todos. Casi me sentí mal por pensar que era un gorila al principio. Sin embargo, a los gorilas se les llama a menudo los sabios del bosque, así que supongo que mi primera impresión de él no estaba muy lejos de la realidad. En todo caso, era mucho mejor que las personas que parecían humanas, pero que en realidad eran chimpancés por dentro. A los rufianes les iría bien con solo imitarlo. El grupo estaba informando de los resultados de su misión mientras yo pensaba cosas obscenamente groseras sobre su líder. Dicho líder entonces lanzó una mirada casual a Fran. ¿Stella? ¿Es ella? Él ya había oído hablar de Fran antes. Tienes buen ojo, campeón. Es ella, lo sabía, se acercó a ella y dijo, ¿eres la princesa del rayo negro? HM. Eres tan fuerte como dicen los rumores. Tú también eres fuerte, hago ejercicio. ¿No había ni una pizca de ironía o condescendencia en su voz? Le habló a Fran como lo haría con un igual. Los demás aventureros de la sala comenzaron a murmurar. Él debía ser lo suficientemente famoso como para justificar la atención, y probablemente estaban sorprendidos de que alguien tan fuerte como él hablara tan despreocupadamente con Fran.
Odio importunar, HM. Pero, ¿te importaría entrenar conmigo si tienes tiempo? ¿Entrenar contigo? Sí, nada demasiado intenso, por supuesto. Estoy tan intrigado por lo fuerte que te has vuelto a una edad tan joven. Hay campos de entrenamiento en la sala del gremio que podemos usar, ¿eso estaría bien? Ya veo. Eso no me lo esperaba. Él no parecía el tipo de caballero sanguinario que saludaría invitando a la gente a entrenar. En todo caso, su comportamiento tranquilo daba la impresión de que solía ser la voz de la cordura, pero seguía siendo un aventurero de primera clase, y los aventureros de primera clase siempre estaban interesados en oponentes fuertes. ¿Qué hacemos? ¿Puedo? Fran estaba ansiosa por ir. Ella se lanzaría aquí mismo si eso es lo que el hombre quería. Ella definitivamente no iba a rechazarlo. El hombre pudo percibir su espíritu de lucha y respondió de la misma manera. El aire se llenó de tensión mientras los dos potenciales combatientes se miraban fijamente. Nadie en la sala podría detenerlos si quisieran. Por supuesto, siempre y cuando se trate de un combate dentro del gremio. Probablemente era un tipo decente, ya que este ya no había pronunciado ni una palabra contra él. Claro, tienes mi gratitud. El hombre inclinó la cabeza. Los murmullos aumentaron entre los demás aventureros. Ahora teníamos la atención de todos en la sala del gremio. Probablemente deberíamos contener las cosas llamativas con tanto público. Pero entonces el hombre se dirigió a Estella, en voz alta para que todos pudieran escuchar. Sería bueno que pudiéramos luchar en privado. Todo el mundo aquí conoce mis trucos a estas alturas, pero no quiero hacer un espectáculo de las habilidades de la joven. No hay problema, dijo Estella. Los mantendré fuera por ti, no te preocupes. Gracias. Era un hombre grande que se preocupaba por las cosas pequeñas, no está mal. Ahora que lo pensaba, ni siquiera sabíamos el nombre del gran hombre. Oye. Sí. Dime tu nombre. Ah, ¿dónde están mis modales? Soy Cefiel. La capital es mi base de operaciones. Soy Fran. No tengo una base de operaciones. Por la forma en que el grupo habló con Estella, tuve la sensación de que eran aventureros de la capital. No puedo esperar a ver cómo lucha. HM. Habiendo aprendido el nombre del hombre, Fran se dirigió alegremente al campo de entrenamiento. Cefiel y sus compañeros parecían ligeramente confundidos, mientras que el resto de la sala estaba en un silencio atónito. ¿Qué ocurre?, preguntó Fran. Nada. Supongo que se me subieron los humos a la cabeza allá atrás, dijo Cefiel. ¿HM? Fran, ¿me estás diciendo que no sabes quién es?, preguntó Estella. Es Cefiel. Me lo acaba de decir. Estella dejó escapar un profundo suspiro. Sabía por qué estaba exasperada. Probablemente esperaba que Fran al menos se quedara boquiabierta al reconocer a Cefiel. Oh, no pasa nada. Solo llevamos unos años trabajando en la capital. No puedes esperar que nos conozcas solo por eso, dijo Cefiel en defensa de Fran. Sí que se puede, dijo Estella. Al menos debería conocer a los Rangua de su país. Estella tenía razón. Los aventureros de Rangua eran demasiado famosos como para no ser reconocidos. Fran era la extraña aquí, y se sentía como si ahora estuviera ganando más atención de sus compañeros aventureros por no saber quién era Cefiel. Estella se frotó las sienes. Parecía que le gustaban mucho los aventureros de alto rango. Ella podía perdonar un poco a Fran por no conocer al grupo de Gamot, pero no reconocer a un rango activo era demasiado. Golpeó la mesa con el puño, se inclinó hacia la cara de Fran y le dio un curso intensivo sobre el grupo de Cefiel. Ahora escucha. Son la Espada del Viento del Oeste, un grupo de rango A. Son el único grupo activo de rango en un país lleno de aventureros, son un grupo de aventureros de élite famosos por su fiabilidad y su tasa de éxito, ¿y nunca has oído hablar de ellos? HM. ¿Ga? Este es el problema con ustedes los caballeros sanguinarios, solo quieren hacerse más fuertes. La vieja recepcionista sabía qué clase de aventurera era Fran con solo mirarla. El gran hombre aquí es Muralla del Cielo Cefiel, aventurero de rango A. Es uno de los 5, mejor dicho, 4, aventureros de rango A de Grancel. Este ya nos puso rápidamente al tanto de la Espada del Viento del Oeste en menos de 3 minutos. El grupo estaba formado por aventureros de rango B, yo sabía que eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a Colbert, y eran el grupo más fiable del país, superando incluso a Forlund y Amanda en popularidad. También es famoso por ser la única voz de la cordura entre los rangos A. ¿A qué te refieres? Ahora que ya lo decía, los rango tendían a ser un poco desenfrenados. Cefiel destacaba por ser el único hombre cuerdo en esa clase de aventureros. Habiendo visto una buena cantidad de locos de rango A, la recepcionista tenía razón. Amanda y Forlund son bastante raros, supongo. Eso era decir poco. Creo que tú estás en la misma categoría, HM.
Fran inclinó la cabeza, pero estuve de acuerdo con lo que decía Stella. No era tan extraña como Forlund o Amanda, pero Fran definitivamente tenía sus peculiaridades. Gracias por tus amables palabras, Stella. Pero creo que deberíamos ponernos en marcha ahora. Oh, por supuesto, dijo Stella, con cara de disculpa. Lo siento. Aquí están las llaves. Hagan lo que quieran. Pero no se maten entre ustedes, ¿entendido? Entendido. Además, tenemos a Win por si pasa algo malo, listo para curarlos. Una hermosa mujer de figura esbelta y pelo rubio nos saludó. Seguía siendo guapa a pesar de tener arrugas, en todo caso, sus arrugas solo aumentaban su belleza madura. Win era la sanadora de la espada del viento del oeste, y era más dama que hechicera. Yo estaba seguro de que ella había curado una buena cantidad de heridas horripilantes como aventurera de rango B. No tendrán que preocuparse por una pierna rota, o dos. Ella ciertamente confiaba en sus habilidades. Además, yo siempre estaba cerca para ser de sanador en caso de necesidad. Sería capaz de manejar todo lo que no fuera una lesión fatal. Pongámonos en marcha, entonces. HM. Bajamos la escalera hacia el campo de entrenamiento subterráneo. Sefiel abrió la puerta para revelar una gran cúpula con paredes reforzadas con mana. Aquí no tendríamos que preocuparnos por dañar nada, nada de grandes hechizos ni de usar la forma del dios de la espada. ¿De acuerdo? Puedes usar tu despertar, como mucho, lo sé. Me enfrentaré al sola. Tú y Jet solo siéntense y observen. De acuerdo. Fran quería comprobar su nivel frente a un rango A. Los dos combatientes se dirigieron al centro de la arena, pero Sefiel empezó a estirarse en lugar de empezar inmediatamente el combate. Era un espectáculo bastante raro de contemplar. Los aventureros eran el tipo de personas que se lanzaban de inmediato a la primera señal de batalla. Para ellos, cada combate de entrenamiento era una pelea real, y por lo tanto no se preocupaban de calentar mucho. A diferencia de la mayoría de los aventureros, Sefiel no era un adicto a las batallas. Tú también deberías entrar en calor, princesa. Te ayuda a moverte mejor, dijo HM. Muy bien, parece que has hecho esto antes. ¿Era esto ya parte de tu régimen de entrenamiento? HM. El maestro me enseñó cómo hacerlo. Le enseñé a Fran el procedimiento de calentamiento y enfriamiento poco después de conocernos. Sefiel estaba bastante interesado en ver lo diferente que era su calentamiento del suyo. ¿Vino contigo a la capital? Me encantaría aprender de él. El maestro está en todas partes y en ninguna. Nunca se sabe dónde estará. Los hombros del hombre gorila se desplomaron con auténtica decepción. Yo te enseñaré en su lugar, dijo Fran. Sefiel se sorprendió ante su propuesta. ¿Estás segura?, dijo. No es necesario mantener ocultas esas técnicas secretas. Sinceramente, era algo que recordaba de la educación física del instituto. No teníamos ninguna razón para ocultarlo en este momento, puesto que Fran ya había transmitido los conocimientos a otros aventureros. En todo caso, esta era una oportunidad perfecta para ganar un favor de un rango A. Al final, Fran le enseñó a Sefiel y a su grupo los secretos del calentamiento durante los siguientes 30 minutos. Fran fue muy espartana en su entrenamiento, diciendo cosas como, así no, ni siquiera cerca, y absolutamente mal, pero la espada del viento del oeste demostró su tempel como grupo de rango A. Aprendieron todo lo que pudieron de Fran, tratándola como su instructora y no como una inferior. Realmente eran buenas personas. Tanto que casi dudaba que fueran altos rangos. Eso fue mucho para asimilar. Muchas gracias. También fue bastante divertido. HM. Fran y la espada del viento del oeste eran todos sonrisas después de haber sudado mucho. No obstante, los dos combatientes no habían olvidado la razón por la que estaban en el campo de entrenamiento. El aventurero de rango A se enfrentaría a la chica que había vencido a otro aventurero de rango A. La espada del viento del oeste observaba con calma cómo los dos combatientes se colocaban en sus respectivas esquinas. Sin embargo, los aventureros de rango inferior que estaban por encima de nosotros probablemente se sentían incómodos por la presión que desprendían Fran y Sefiel. ¿Deberíamos empezar? HM. El combate comenzó cuando los combatientes indicaron a los demás que estaban listos. No necesitaron una campana para decírselos. Fran consiguió el primer golpe. Tisk. Ella hizo un pequeño pique antes de lanzarse detrás de Sefiel para un ataque fuerte. Eso estuvo bien. Tú también. Pero Sefiel anticipó su movimiento y lo bloqueó sin mucho esfuerzo. Se movía rápido para ser un luchador pesado. Era como si estuviera usando una armadura ligera en lugar de una placa. Sin embargo, no contraatacó.
Se quitó el escudo de 1 metro de ancho de la espalda, lo golpeó y se echó a reír. La desafiaba a encontrar una grieta en su defensa. Fran sonrió. Aceptó el reto y lo intensificó. Comenzó a utilizar la magia de viento y salto aéreo para rodearlo. A veces iba por sus tobillos, y otras veces golpeaba desde arriba. Sus movimientos eran rápidos, complicados y difíciles de seguir, pero Sefiel logró responder perfectamente a su ofensiva. Esquivó y bloqueó sus ataques. Lo máximo que ya había conseguido era un impacto. Sefiel era sorprendente en muchos aspectos, pero definitivamente era un tanque con escudo. Su defensa era impecable. ¿Ya? Asombroso, puedes ir aún más rápido. Tú también. Todavía no he logrado un golpe. Sefiel bloqueó y esquivó cada uno de los rápidos y furiosos golpes de Fran. Aunque sus estilos de lucha eran polos opuestos, estaban disfrutando por igual de la pelea. Su diversión se perdería para el ojo inexperto, ya que probablemente parecía que estaban tratando de matarse el uno al otro en ese momento. Fran y Sefiel habían cruzado la línea de un combate ordinario a los pocos segundos de comenzar la pelea. El grupo de Sefiel miraba con rostros de piedra. Sabían que él tenía que darlo todo para estar a su altura, pero esta no era la velocidad máxima de Fran. Puedo ir más rápido, por eso estamos aquí, ¿no? Hazlo. Despertar. Sefiel sonrió. Podía sentir el intenso mana que irradiaba el cuerpo de Fran. Sin duda eres tan poderosa como dicen. Prepárate. La velocidad de Fran estaba muy por encima del rango C promedio. En realidad, los de rango B probablemente tendrían dificultades para seguirle el ritmo. De hecho, los miembros del grupo de Sefiel se esforzaban por saber dónde estaba Fran. Los sonidos estridentes llenaron la arena cuando yo rozaba el metal de su escudo. Sefiel siguió bloqueando. Podría parecer que Fran tenía ventaja porque estaba a la ofensiva, pero ella apenas podía asestar un golpe sólido. El rango era digno de serlo. Podía leer nuestros movimientos como un libro. Fran tendría que ir más rápido para poder golpearlo, pero tendría que usar rayo destellante en ese momento, un movimiento que era exagerado en un combate de sparring. Tenía que haber otra forma de abrirlo. Rayo aturdidor. Y puedes lanzar hechizos a esta velocidad. Sefiel sonó como si lo hubieran tomado por sorpresa, pero logró bloquear el hechizo de Fran. Mientras que el hechizo trueno normalmente conmocionaría a nuestros oponentes a través de la armadura de metal, Sefiel utilizó la poderosa barrera que rodeaba su cuerpo para absorberlo. Cubrió todos los posibles planes de ataque que Fran tenía para ofrecer. No había necesitado usar mi barrera durante el entrenamiento. Entonces toma esto. Fran disparó un hechizo más fuerte con frustración. El rayo se estrelló contra la barrera de Sefiel y se desvaneció como antes. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse, y él la tomó en serio por primera vez desde que comenzó la batalla. Tisk. Un agujero del tamaño perfecto para el pie de Sefiel se abrió debajo de él. El anterior hechizo de trueno fue una distracción para que Fran pudiera golpearlo con este hechizo terrestre. Una vez atrapado, ella podría fácilmente acabar con él. Pero no fue así. Sefiel detectó el mana antes de que el hechizo fuera invocado y giró su gigantesco cuerpo fuera de peligro. Fran se anticipó a esto. Lo persiguió y me balanceó con un golpe descendente. Su escudo era formidable, pero sería menos efectivo ya que no podía sostenerse en el aire. Un desenfunde rápido presurizado bien colocado debería acabar con él. Buena ofensa, pero no lo suficientemente buena. Sefiel empujó su escudo justo en mi filo, y una onda de choque me atravesó como un terremoto. La resonancia era inconcebible. Tampoco fui el único que se tambaleó por la sacudida. Hizo volar a Fran a una buena distancia de Sefiel, impidiéndole continuar su ofensiva. Se miraron fijamente cuando aterrizaron. ¿Se suponía que eso era un ataque? Correcto, ¿nunca has luchado contra un escudero antes? No. Ya veo. Bueno, hoy aprenderás mucho sobre escudos, mi turno. Adelante. Y así se invirtieron los papeles. Sefiel cerró la brecha entre los dos de un salto. Fran intentó esquivar el ataque, pero su movimiento la pilló por sorpresa. Se acercó a ella en línea recta, y luego giró en un ángulo agudo para perseguirla cuando ella se apartó de un salto. Sefiel la atacó con su escudo, pero Fran lo pateó, alejándose de él. La maniobra desequilibró a Fran y Sefiel volvió a alcanzarla. La patada a su escudo solo envió ondas de choque a su pie. Era el mismo movimiento que utilizó contra el desenfunde rápido presurizado. Un escudo no solo sirve para bloquear, también puede reflejar los ataques del oponente,
Sefiel tenía todos los ataques de Fran y contraatacaba justo después. Era una táctica que solo podía funcionar con alguien de su nivel de habilidad. Fran curó sus pies y utilizó salto aéreo para alejarse de él, pero Sefiel no permitiría que ese movimiento quedara impune. Empuje explosivo. ¡Ag! Él sujetó su escudo con ambas manos y lo empujó hacia ella. Fran me usó para bloquear el ataque, pero aún así envió ondas de choque por su brazo. Sefiel era una fuerza a tener en cuenta, incluso si solo te aplastaba con un trozo de metal. Buen bloqueo. Tu escudo parece un martillo. La defensa no es lo único para lo que sirve. Sefiel se acercó para atacar con su escudo de nuevo. Fran se preparó para bloquear, pero entonces se dio cuenta de que algo era diferente. Veamos cómo manejas esto. ¿Qué? Había unas pequeñas protuberancias en el borde del escudo de Sefiel. Al principio, pensé que estaban ahí para aumentar la potencia de sus golpes con el escudo, pero después de que me inmovilizara con ellos, me di cuenta de que los usaba como un rompeespadas. Ahora podía arrancarme fácilmente de las manos de Fran. Buena respuesta, pero aún no he terminado. Cuidado, Fran. Las alarmas de sentido del peligro se dispararon cuando vi a Sefiel agacharse. Lo que sucedió a continuación fue lo suficientemente peligroso como para que me olvidara del hecho de que se trataba de un combate de sparring. Si fuera una pelea de verdad, la habría teletransportado fuera de allí. ¡Ah! Golpe en espiral. El escudo de Sefiel embistió a Fran como un ariete. Aún así, ella logró anticiparse al ataque y me preparó para bloquearlo, teniendo en cuenta el rompeespadas del escudo. Fran esperaba bloquearlo por completo, pero yo sabía que fallaría en el instante en que yo tocara el escudo de Sefiel. Este era un ataque del que había que huir. Fran se tambaleó mientras se aferraba a mí. El impacto fue demasiado grande, y yo salí despedido hacia el otro lado de la arena. Maestro, es la rotación del escudo. El escudo de Sefiel giró al golpearme. No solo el escudo giraba físicamente, sino que la barrera mágica que lo recubría también lo hacía, aumentando su potencia. La fuerza de rotación fue suficiente para hacerme tambalear inmediatamente tras el contacto. Sefiel preparó su escudo para un ataque posterior mientras Fran intentaba recuperar su equilibrio. El combate se acercaba a su clímax. Fran podría haber evitado el ataque, pero decidió no hacerlo. Me preparé para curarla mientras ella se preparaba para recibir el tercer golpe con el escudo. Golpe en espiral. ¡Arg! El escudo giratorio envió a Fran volando a 10 metros de distancia como una hélice. Parecía que estaba patinando por el suelo antes de detenerse rodando. Parecía que la había atropellado un camión. El grupo de Sefiel jadeó con preocupación, su líder había ido demasiado lejos. Si Fran hubiera sido más débil, podría haberle causado un daño irreversible. Así que elegiste atacar en lugar de defender. ¿Aterrador?, dijo Sefiel, sujetando su brazo derecho. Fran había conseguido dar una potente patada antes de ser golpeada. La patada cargada de mana y habilidad debería haber destrozado todos los huesos del brazo de Sefiel. En cambio, solo le rompió un hueso. Uf. Sus pulmones deben estar dañados. Fran jadeaba y tosía sangre y bilis. Todo este daño por un hueso roto era un pésimo intercambio. Maestro, cúrame, en ello. Solo resiste. Y con esa curación, Fran admitió su derrota. Estaba en medio de la curación de sus entrañas cuando Wynn llegó corriendo a su lado. Fran, ¿puedes escucharme? GUH. Bien, eso es suficiente, lo tomaré como un sí. El sanador del grupo de rango arroció a Fran con pociones y curaciones mayores. Sus heridas se cerraron inmediatamente. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele? Estoy bien ahora. Siento mucho lo que hizo nuestro líder, ¿escuchaste eso, Sefiel? Ven y discúlpate con ella. Mis más profundas disculpas, princesa del rayo negro. Está bien. Estábamos entrenando. Y yo también aprendí mucho. A pesar de lo molesta que estaba por haber perdido, Fran disfrutó del combate y agradeció la oportunidad de aprender. No todos los días se podía luchar contra un escudero consumado y recibir un golpe de él. Tengo la sensación de que todavía tienes algunos ases bajo la manga. No sé cómo habría resultado el combate si los hubieras utilizado. Puedo decir lo mismo de ti, y aún así perdí con tus tácticas. Bueno. He sido un aventurero durante 40 años, Lo entiendo, dijo Fran. Muchísimas gracias. Inclinó la cabeza hacia él. Y a ti, dijo Sefiel, devolviendo la reverencia. Tienes mi mayor gratitud. Entrenaré más y me haré más fuerte. Me haré tan fuerte que no tendré que usar mi carta de triunfo para vencerte. Lo estoy deseando. Fran miró al gran hombre con ojos llenos de respeto.
Realmente le había tomado cariño, y el sentimiento parecía ser mutuo. Sefiel le estrechó la mano con la cara de un abuelo cariñoso. Puede que no hayan hablado mucho, pero aún así mantuvieron una fructífera discusión durante su combate. Eran como dos adolescentes del patio de la escuela que se convirtieron en amigos inesperados después de darse una paliza el uno al otro. Fran regresó al vestíbulo después de que Sefiel y su grupo se fueran. Parece que tuviste un buen combate con el viejo, HM. Me divertí. Ustedes los caballeros sanguinarios son todos iguales. ¿Está listo el maestro del gremio? Lo siento, no del todo. Las negociaciones estaban tomando más tiempo de lo esperado. Puedes tomarte mientras esperas, HM. Fran se sentó de nuevo junto al mostrador y sacó el té y los aperitivos de nuestro bolsillo dimensional. Ah, pensé que solo ibas a tomar té. Así es, de hecho, había té en su vaso. Pero toda una variedad de comida estaba apiñada en la estrecha mesa. Había panqueques y pasteles, los panqueques eran los favoritos de Fran, junto con el curry. Las galletas eran un elemento básico de la hora del té, así que eso estaba bien. Supongo que el mitaracidango y el daifuku podrían funcionar con el té estilo occidental, y el filete era un aperitivo tradicional de los hombres bestia. Todo esto estaba dispuesto a aceptarlo como parte de la hora del té, pero ¿arroz frito y curry? Eso era ir demasiado lejos, delicioso. Bueno, supongo que se estaba muriendo de hambre después de ese intenso combate. Recuerda comer tus verduras, Fran, HM. Lo tengo. Si ella iba a comer un festín, bien podría ser un festín bien equilibrado. Pasaron 10 minutos, ñam, ñam. Disculpa, no me di cuenta de que nuestro vestíbulo se convirtió en una cafetería, ñam. Una mujer se acercó a Fran mientras comía su abundante merienda. Era una hermosa mujer con el pelo azul recogido en un moño. Parecía tranquila y serena, como si pudiera dirigir todo el gremio ella sola. Parecía estar malhumorada cuando vio a Fran, observándola con los ojos entrecerrados. Parecía tener unos 20 años, si fuera humana. Sus escleras eran negras y sus pupilas verdes. Debe ser una bestia mitad insecto como Eugenio, el alquimista que conocimos en Bulbola. Sin embargo, carecía de antenas, así que probablemente no era un hombre bestia abeja como él. Los mestizos no parecían tan viejos como sus homólogos de sangre pura. Eugene tenía 60 años, creo, y solo parecía tener 40 y tantos. Por esa lógica, esta mujer probablemente tenía unos 40 años. Sin embargo, era definitivamente una luchadora, y una fuerte. Aunque no era de las que mostraban su hostilidad hacia alguien que estaba comiendo, Fran solo se dio cuenta de que estaba allí en el último segundo. HM, ¿quién eres tú? Soy el maestro del gremio de aquí. Tú debes ser la princesa del rayo negro. La maestra del gremio se sentó frente a Fran. Ella alcanzó una galleta y Fran no la detuvo. No obstante, la vigiló de cerca, y tal vez hubiera dicho algo si la mujer hubiera elegido el curry y los panqueques. De hecho, podría haber acabado usando amenaza contra ella. Eso habría provocado un gran incidente. Yo habría tenido que hacer todo lo posible para apaciguar a Fran en ese momento. ¿Sos Fran? Más despacio, dijo la maestra del gremio. Trágate la comida primero, HM. Ella era más agradable de lo que parecía. Supongo que su expresión fría como la piedra era solo la forma en que suele presentarse. Fran terminó su bocado antes de presentarse. Soy Fran. Aventurera de rango C. Mi nombre es Eriante. Soy la maestra del gremio de la capital. HM, ñam, ñam. He venido a buscarte para que podamos ir a mi oficina. Pensé que era algo muy considerado, pero entonces explicó que en ese momento no tenían suficiente personal. La mayor parte del personal está ocupado preparando la subasta. Y no puedo darme el lujo de sacar a este ya del servicio de recepción, nadie más puede ocuparse de los altos rangos, murmuró. Yo tampoco estoy precisamente libre, continuó Eriante, mirando el montón de comida de Fran. Lo siento mucho por esto. Limpiaremos en cuanto terminemos, murmuró Fran entre bocados. Bueno, está bien. Tómate tu tiempo y termina tu comida, ñam, ñam. Eriante era realmente más agradable de lo que parecía. Parecía tan tensa como antes, pero se veía más relajada mientras mordisqueaba una galleta. Entonces, dime de nuevo por qué estás aquí. 10 minutos después, estábamos en el despacho de Eriante, donde estaba desordenado por todas partes. La ropa se unía con los papeles en el suelo. Ahí se esfumó mi idea de que era una trabajadora eficiente. La maestra del gremio debía de tener mucho valor para mostrarle a los demás el naufragio de su despacho.
Eso, o estaba tan acostumbrada a ver el desorden que ya estaba insensibilizada. Quiero participar en la subasta. ¿Comprando? ¿Vendiendo? ¿O ambos? Quiero ver las subastas de equipamiento. Ya veo, honestamente, no creo que encuentres nada mejor que lo que ya estás usando, pero supongo que está bien, eso es todo. También quiero comprar algo de Magicita, eso también se puede arreglar. Nosotros somos los que dirigimos esa subasta en particular, ¿sabes cómo funcionan las subastas? Fran negó con la cabeza. No. Entonces permíteme que te lo explique. Había diferentes subastas que dependían de la categoría de los artículos vendidos. Por ejemplo, el equipamiento solo podía venderse en las subastas de equipamiento y en ninguna otra. El equipo podía estar maldito o ser increíblemente poderoso, lo que podía sumir a toda la capital en el caos si caía en las manos equivocadas, de ahí la necesidad de comprobar los antecedentes de compradores y vendedores. Las únicas excepciones a esta regla eran los objetos traídos el día de la subasta. ¿Se venderían en la subasta de artículos llevados? El control en esta subasta era más estricto que en el resto, y no se vendían artículos que fueran mínimamente sospechosos. Los artículos demasiado difíciles de identificar con Manatec avanzado se considerarían demasiado peligrosos para venderlos. Tanto los compradores como los productos deben pasar por un estricto procedimiento de selección. ¿Eso qué implica? Comprobamos sus antecedentes, si tienen antecedentes penales, ese tipo de cosas. El equipo y el Manatec se utilizan con frecuencia para cometer delitos, ya ves. Sin embargo, es más fácil que los aventureros obtengan licencias de subasta. No tendrás que preocuparte por la tuya. Te conseguiremos una licencia para que puedas asistir a cualquier subasta que quieras. ¿Estás segura? Será la cabeza de Gamut si pasa algo malo. Será mejor que nos comportemos lo mejor posible, entonces. Pero incluso sin su recomendación, dijo Eriante. Me gustaría estar en tu lado bueno. Sonrió con picardía, como una niña de 5 años con un plan malvado. No hay muchas mujeres de alto rango, ya ves, ni siquiera a tu nivel, de hecho. Los aventureros son un club de hombres viejos, y algunos fueron lo suficientemente estúpidos como para quejarse cuando me nombraron maestra del gremio de la capital. Pero al final logré que se callaran. Las chicas tenemos que cuidarnos entre nosotras, era la idea principal de lo que decía Ariante. La mayoría de los aventureros de alto rango eran hombres: Jan, Rigdit, Urslars, Forlund, Colbert. La regla se aplicaba incluso a los maestros del gremio y a los aventureros retirados como Klimt, Gamut, Díaz y Pelms. Las únicas mujeres de alto rango con las que nos habíamos topado hasta ahora eran Amanda y Eriante. Mea y Kiara no estaban del todo ahí, ¿y Elsa? Bueno, ella estaba técnicamente en el grupo masculino. Acabamos de perder algunas maestras del gremio por culpa de ese idiota de Seldio, así que estoy más que feliz de apoyar tus negocios en la capital. Seldio sedujo a algunas de las maestras del gremio, y Díaz había mencionado que las habían expulsado por ello. No sabía cuántas maestras del gremio había antes, pero sin duda ahora había menos. Ponte en contacto conmigo si tienes algún problema. Entendido. Aunque Eriante era ciertamente calculadora y política, también era genuina en su oferta de ayudar a Fran. Eres una de nuestras estrellas en ascenso, Fran, y odiaría ver tu brillante futuro aplastado por un escándalo intrascendente. En la capital hay todo tipo de nobles corruptos, especialmente el marqués Astner y el conde Ulms. Lo que haría por desenmascararlos como los sinvergüenzas que son y colocar sus cabezas en la plaza pública. Aquella era una imagen aterradora. Estaba claro que no se llevaban bien con el gremio de aventureros. Esencia de Mentira no se disparó cuando dijo que quería colgar sus cabezas en la plaza pública. Era una mujer muy honesta. Si te encuentras con el más mínimo problema, vienes a mí. ¿Entendido?, reiteró Eriante. Me pregunté si había oído los rumores de que Fran causaba problemas donde quiera que iba. Definitivamente, nos aprovecharíamos de su patrocinio mientras estuviéramos en la capital. La maestra del gremio continuó su explicación sobre la subasta. ¿Te interesa algo más que las subastas de equipo y Magicita? ¿Qué más hay? Para ti, dijo Eriante, está la subasta de materiales de monstruos, la subasta de cocina y la subasta de Manatec. Subasta de cocina. Ella había logrado entender a Fran en el poco tiempo que llevaba conociéndola. Dejó escapar una sonrisa irónica al ver la respuesta de Fran. Sí. Son sobre todo ingredientes. Tienen carnes de monstruos, hierbas espirituales y hierbas mágicas de todos los rincones del mundo. La mayoría de ellos son lo suficientemente raros como para no encontrarlos en un mercado ordinario. Ya veo. También hay recetas y manuales de técnicas culinarias.
La subasta de cocina tenía todo lo que un chef podría querer o necesitar. Tal vez podríamos pasarnos por allí si tenemos la oportunidad, sin embargo, no encontrarás ningún plato real allí. Está bien. Oh, puedes cocinar. Asintió Fran. Ya veo, y yo que pensaba que había encontrado un alma gemela, gimió Eriante. Ella no sabía cocinar, y probablemente tampoco sabía limpiar por sí misma por lo que parecía. Seguramente pensaba que Fran era como ella, a juzgar por su aspecto descuidado. Otras subastas incluían obras de arte, viviendas y ropa. Fran no estaba interesada en ninguna de ellas. Hubo otra subasta a la que Fran reaccionó fuertemente, aparte de la subasta de cocina. ¿Subasta de esclavos? Sí. Aunque solo saldrán a subasta esclavos de delitos capitales, ¿estás interesada? No. De acuerdo, ¿qué te ocurre? Nada, Fran frunció el ceño. Los esclavos eran un tema delicado para Fran. Ella había sido una esclava ilegal, y ahora no tenía intención de poseer ni siquiera esclavos legales. Había diferentes tipos de esclavos en este mundo. Los esclavos legales eran un mundo aparte de los ilegales. Había 3 tipos que yo conocía: los esclavos por deudas, los esclavos por delitos menores y los esclavos por delitos capitales. Cada uno de ellos recibía su nombre por la forma en que terminaban en la esclavitud. Los esclavos por deudas eran aquellos que se vendían a sí mismos como esclavos para pagar una deuda, o aquellos cuya vida era tan pobre que preferían ser esclavos. Aparte del hechizo que los convertía en esclavos mientras duraba su contrato, gozaban de algo más que los derechos humanos básicos. Pagaban sus deudas, y había penalizaciones por maltratarlos o no proporcionarles comida, ropa y refugio. También estaban estrictamente prohibidas las exigencias sexuales y criminales. El hechizo del contrato funcionaba tanto para el esclavo como para el amo, por lo que ninguna de las partes podía romperlo. Se parecía mucho al Hello Work, que proporcionaba las necesidades humanas básicas para compensar la inexistente elección de trabajo. El tiempo más corto que se podía conseguir siendo esclavo por deudas era un mes, y después se llevaría la vida de un civil normal. Junto con el hecho de que se podían adquirir habilidades en el lugar de trabajo, la gente trataba la esclavitud por deudas como una oportunidad de aprendizaje. Hello Work es un lugar en donde los empleados públicos del gobierno japonés le ayudan a buscar empleo a las personas, ya sean japonesas o extranjeros. Es como un ministerio de trabajo donde se hace un contrato bajo ciertos términos. Los esclavos por delitos menores lo tenían mucho peor. La red de seguridad de la esclavitud por endeudamiento había desaparecido. Estas personas eran esclavas como castigo. Seguían teniendo los derechos humanos básicos, pero se les obligaba a realizar trabajos más peligrosos y agotadores, como guardaespaldas y trabajos manuales. Aún así, al menos podían salir en libertad una vez cumplida su condena. Por último, estaban los miserables esclavos por delitos capitales. En un principio eran criminales condenados a muerte, y se les obligaba a ser esclavos para sacarles el máximo provecho antes de que murieran. Los derechos humanos eran inexistentes para estas personas. Por lo que tengo entendido, había diferentes tipos de esclavos por delitos capitales. Algunos se convertían en esclavos sexuales, mientras que otros eran enviados al frente para hacer escudos de carne. Pero eso era todo lo que yo sabía sobre el tema. A pesar de la curiosidad que sentía por la esclavitud en este mundo, el humor de Fran se agriaría si le preguntara al gremio sobre el tema. Por supuesto, la esclavitud, tal y como yo la conocía, tenía la forma de esclavitud ilegal, la misma que Fran había sufrido. En este mundo, tanto los esclavos por deuda como los criminales trabajaban en base a un acuerdo. El contrato de esclavitud no podía activarse sin él. Incluso los esclavos por delitos capitales tenían la opción de aceptar la pena de muerte si querían, pero los esclavos ilegales eran forzados a la esclavitud. Los collares de esclavos ilegales registraban un contrato como vinculante en cuanto se ponían en el cuello de alguien. Los esclavistas ilegales secuestraban, amenazaban y torturaban para poner ese collar en el cuello de un hombre libre. El contenido de su contrato carecía incluso del consentimiento de un esclavo de delito capital, y solo existía para asegurar que el esclavo estuviera bajo el control absoluto del amo. La esclavitud ilegal era un delito castigado con la muerte, pero no mostraba signos de que fuera a desaparecer. Mientras los insensatos en el poder y las organizaciones criminales demandaran esclavos ilegales, los esclavistas siempre encontrarían compradores. No se podía culpar a Fran por aborrecer el tema de la esclavitud. Sintiendo la tensión en el aire, Eriante cambió de tema. Entonces, se aclaró la garganta. He oído que tienes un lobo feroz. Hay una subasta de familiares en la que se puede pujar por ellos. ¿Dónde está tu lobo feroz? ¿No lo has traído contigo? ¿HM? Jet, uff.
Oh, Dios mío, dijo Eriante. ¿Un lobo de las tinieblas con caminata de sombras? Es el perfecto guardaespaldas. Y mira lo grande que es. Puede hacerse más pequeño. Uf, uf. Ustedes, los únicos, pueden hacer cualquier cosa, ¿no es así? La maestra del gremio no había sido capaz de sentir a Jet escondiéndose en las sombras. Estábamos acostumbrados a que entrara y saliera de la vista, pero Eriante tenía razón. El mejor guardaespaldas es el que no se puede ver. Estábamos esperando la licencia de la subasta cuando Eriante dijo, ¿tienes algún lugar donde quedarte? Todavía no. Entonces tengo uno justo para ti. Es una posada para aventureros de alto rango. Sin embargo, solo hay un problema. ¿Aceptan familiares? Por supuesto. No deberían tener problemas con Jet en ese tamaño. Necesitábamos un lugar para alojarnos cuando aún faltaban 2 días para la subasta del equipamiento. Ahora podríamos disfrutar de las atracciones de la gran ciudad. Gracias, lo tomaré. Te prepararé una recomendación. Habían pasado 2 días desde que llegamos a la capital. Ahora nos encontrábamos en el exterior de un gran edificio donde tendrían lugar las subastas. Normalmente era la sede de las grandes compañías de teatro de la capital. Eriante nos había recomendado el teatro, diciendo que estaba entre los 10 mejores destinos turísticos de la capital, pero nos negamos educadamente. Fran no tenía capacidad de atención para las obras de teatro, y su contenido era bastante BL. BL significa Boys Love, o sea YAY, o amor entre chicos. La obra se llamaba La espada de la rosa púrpura, y en un principio pensé que iba a ser un juego de espadas con muchas escenas de acción. Eriante procedió a dar el tiempo general de ejecución de la obra, así como su resumen. Ella comenzó diciendo que era el último romance. Una historia de amor y odio que se enfrentan. Pero, ¿por qué todos los personajes eran hombres? ¿Acaso la espada del título tiene que ver con... Oh, no? Estuve a punto de interrumpir su explicación, pero parecía que Fran no había entendido ni la mitad. Eriante hablaba de la obra como una conocedora apasionada del género. Al parecer, la mayoría de las mujeres de la capital estaban de acuerdo con ella. La capital era un crisol de cultura, y las artes que producía eran decididamente decadentes. Yo fui otaku una vez, así que sabía de dónde venía Eriante. Aún así, no era algo que debiera recomendar a una chica de la edad de Fran. Afortunadamente, nos encontramos con Cefiel ayer por la mañana mientras estábamos en nuestro primer destino turístico, y nos advirtió al respecto. ¿Princesa del Rayo Negro? Hola, Cefiel, ¿qué estás haciendo por aquí? Solo estaba dando un paseo. Nos estamos alojando en un lugar cercano. ¿No tienes trabajo? Cefiel se rió. He recibido una invitación de un marqués, ya ves. No podemos rechazarlo exactamente, así que no podemos hacer ninguna misión que nos haga salir de la ciudad, ya veo. Los nobles harían cualquier cosa para conseguir un aventurero de rango A. Ellos querían estar en buenos términos con él, incluso si no podían tenerlo en sus filas. El propio Cefiel era demasiado razonable para rechazar la invitación de un noble. No parecía nervioso, así que esto debía ocurrir muy a menudo. Entonces, dijo, ¿qué estás haciendo? Turismo. Fran le mostró a Cefiel la lista de atracciones turísticas recomendadas en la capital. Él frunció las cejas. La maestra del gremio está fomentando sus aficiones de nuevo, por lo que veo. ¿Qué? Como debería decir esto, la maestra del gremio recomienda las cosas que más le gustan hacer a ella, pero dudo que las encuentres entretenidas, princesa. ¿HM? La sutileza de Cefiel pasó por encima de Fran, pero yo sabía perfectamente cuál era el pasatiempo de Eriante. Al parecer, 5 de los 10 lugares que recomendó estaban relacionados con sus obras favoritas. Uno de ellos era el jardín del palacio que fue escenario de una de sus obras favoritas. Otro era el cementerio de un gran duque cuyo linaje se rompió porque una de las cabezas giró hacia el otro lado. Otro era el lugar de nacimiento de un famoso escritor que escribió obras sobre el amor entre hombres. Cefiel revisó la lista añadiendo sus propias atracciones turísticas a las 5 de Eriante. Nos divertimos mucho visitando el gran templo, y paseamos por una colina que tenía una vista espectacular del palacio. De todas ellas, la que más le gustó a Fran fue la Rosaleda, porque era como atravesar un laberinto. Cefiel se lo recomendó, el palacio también era exquisito. Era tan grande que me pareció que se alzaba como un monumento contra el derecho a la luz del sol. Estaba situado junto al distrito de la baja nobleza, y vivían, literalmente, a la sombra del palacio durante la mayor parte del día. Estaba calificado como uno de los peores lugares para vivir en la capital. Al menos,
Eso fue lo que nos dijo un guardia cercano que se quejaba con mucho gusto de la nobleza. Todo eso ocurrió ayer. Entremos. HM. Fran mostró su tarjeta de identificación de subasta emitida por el gremio en la entrada. Era básicamente una placa de metal, pero tenía un sello que demostraba su autenticidad. Fran obtuvo el segundo pase más alto de 5. Podía participar en todas las subastas y sentarse en los asientos especiales reservados a los comerciantes y miembros importantes del gremio. Si bien no era el pase de los nobles, que permitía acceder a la sala VIP, era el pase más alto posible para un civil. Los guardias le mostraron su respeto. La dejaron pasar por otra entrada, donde una sirvienta le dio la bienvenida al lugar. Procedió a explicarle cómo funcionaba la casa de subastas mientras le proporcionaba a Fran una bebida de bienvenida. De hecho, Fran podía incluso servirse un ligero refrigerio si así lo deseaba. Las subastas de equipamiento se desarrollarán durante 3 días, hoy, mañana y pasado. ¿Cuántas armas? Fran hojeó las páginas del catálogo que compró mientras hacía turismo. Se distribuía una semana antes de las subastas, para que los postores pudieran saber exactamente lo que querían, así como la hora de inicio de su subasta. Cuando llegaba el día de la subasta, todo lo que se tenía que hacer era entrar y pujar. Esperar el artículo que querían no era un buen uso de su tiempo. No queríamos ningún objeto en particular, ya que solo utilizábamos la subasta de equipamiento como pretexto para encontrar a Garas. El catálogo seguía siendo útil para nosotros, por supuesto. La carta de Garas insinuaba que había hecho una funda para vender en la subasta. Pensé que él podría aparecer cuando la funda saliera a subasta, pero había varias fundas que salían a subasta y todas en momentos diferentes. Después de no encontrar ningún mensaje oculto en la inscripción o de los fabricantes de las fundas, decidí que lo mejor sería acudir a las subastas de equipamiento con antelación. Bueno, ¿podemos usar los asientos reservados? ¿Deberíamos? Es posible que a Garas no se le permita entrar en los asientos reservados, así que probablemente tendríamos más posibilidades de encontrarlo en los asientos normales. El único problema ahora era si Fran podría permanecer quieta durante un periodo tan largo de tiempo. ¿Cómo te sientes? Bien, HM. Me pregunté cuánto duraría su buen humor. 3 horas más tarde. No te duermas, Fran. Parecerá sospechosa. HM, podrían echarnos. HM, Fran estaba medio dormida. La luz de sus ojos se estaba apagando. Sabía cómo se sentía, pero en este punto solo tendría que mantenerla erguida usando telequinesis. Nos presentaron una pieza de equipo una tras otra durante lo que pareció una eternidad. Y no eran equipos encantados, sino totalmente ordinarios. Hubo un lote en el que se vendió un juego de 100 espadas, y así aguantamos el aburrimiento hasta la tarde, cuando se realizó la subasta de artículos especiales. El catálogo decía que estas subastas eran para entradas de última hora, no estrictamente para artículos con características especiales. El primer artículo que salió a subasta fue una espada larga ordinaria con un grabado en la hoja que no afectaba su resistencia. Aunque podía parecer atractiva para la nobleza, prácticamente no tenía valor para los aventureros. Finalmente, uno de los artículos me llamó la atención. Oye, no es ese, Fran. Fran, despierta. Sacudí a Fran para que se despertara después de ver el artículo que debíamos comprar. La puja se podía hacer a través de un dispositivo especial de Manatec en los asientos VIP, pero teníamos que hacerlo a la antigua. Fran tendría que levantar la mano con el dedo índice. A continuación tenemos una funda para una espada larga. Fabricada por expertos con materiales de primera calidad, se advierte a los postores que no se puede ajustar el tamaño, explicó el subastador mientras llevaban la funda al podio. Todo el mundo murmuró al oír que el tamaño no era ajustable. La posibilidad de ajustar el tamaño era una característica común, y esperada, de las fundas en este mundo. Una funda podía tener todas las características, pero no servía de nada si no cabía la espada, pero para nosotros no sería un problema. La funda subastada era una réplica exacta de la que Garas había hecho para mí. Tenía la misma forma, y sabía con certeza que era del mismo tamaño. El subastador volvió a hablar, haciendo que la sala de subastas quedara en silencio. El fabricante es anónimo. Su nombre es Funda del Maestro. La puja comienza en 10.000 Gauld. NT, Gauld, no sé si la editorial de inglés se le olvidó o si se equivocó, lo cual lo dudo, o el autor cambió de parecer, pero antes las monedas eran Gold y ahora son Gauld. Bueno, es lo que hay. Fran, tenemos que conseguir esta, HM. La puja terminó siendo mucho más fácil de lo que esperaba. La falta de capacidad de ajuste de tamaño realmente puso un obstáculo en su demanda. Creo que las personas que pujaron por ella solo querían obtener materiales, y se echaron atrás en cuanto les superamos en la puja.
El precio final de la funda fue de 30.000 gaul. No sabía cuál era el precio habitual de las fundas, pero probablemente no pagamos un sobreprecio por ella. De hecho, los materiales tampoco parecían muy caros, pero Fran definitivamente atrajo la atención hacia ella. Podía sentir que la gente la miraba, preguntándose qué hacía una niña como ella en las subastas. ¿Hemos metido la pata? Garas tuvo que tomar esta forma indirecta de contactar con nosotros, ya que probablemente estaba bajo la vigilancia del marqués Astner. Tal vez no con la suficiente vigilancia como para que no pudiera vender una funda en las subastas, pero sí con la suficiente como para que no pudiera andar por ahí. Solo esperaba que Astner no pudiera rastrearnos a través de esta compra. Dudo que le complazca saber que la princesa del Rayo Negro, de la que se rumorea que tiene algo que ver con la muerte de Seldio, fue la que compró la funda de Garas. Hagamos una oferta por el siguiente artículo también. ¿Por qué? Una cortina de humo. Quería insinuar que Frank quería otra cosa de la subasta y que la funda era una mera compra impulsiva. No es como si pensara que engañaría a alguien en el saber. Ofertamos por el siguiente artículo, el brazalete cortavientos. Protegía a su usuario del viento mientras montaba a caballo, lo que debía ser útil cuando Fran montaba jet. Este fue un artículo bastante popular, y terminamos ofertando 470.000 gaul por él. Fue perfecto, ya que queríamos demostrar que Fran estaba realmente interesada en el objeto, pero aún se sintió como un desperdicio de dinero. Y eso que éramos ricos en este momento. Tomemos nuestros artículos y regresemos. Nos dirigimos al mostrador de canje. Los artículos se podían canjear en el momento si se tenía el dinero en efectivo para pagarlos. La mayoría de la gente no lo hacía, ya que andar con tanto dinero era demasiado peligroso. La seguridad era estricta en las subastas. Los aventureros estaban apostados como guardias, e inmediatamente centraron su atención en Fran cuando entró. Eran lo suficientemente fuertes como para reconocer su fuerza. Los de rango GAE no tenían ni idea de lo fuerte que era Fran, ellos eran los que solían pelearse con ella. Los rangos de ICE no conocían el verdadero alcance de su fuerza, pero sabían lo suficiente como para no meterse con ella. Los de rango E y superior sabían exactamente lo fuerte que era, y los únicos que buscarían una pelea contra ella eran probablemente los que amaban el combate tanto como ella. Teniendo en cuenta esta clasificación, los guardias de este lugar probablemente estaban alrededor del rango C. Ellos sabían que lo pasarían mal si Fran comenzaba un robo. Hey. Pude sentir su nerviosismo cuando Fran habló con la empleada. La empleada, en cambio, pensó que Fran era una niña que se había perdido. La saludó con una sonrisa, lo que irritó a los guardias. Sí. Este es el mostrador de canje, ¿te has separado de tus padres? Estoy aquí para canjear mis artículos. Oh, mis disculpas, ¿puedo ver tu identificación? HM. Fran le entregó a la mujer su tarjeta y ella la escaneó con un cristal. Le mostró toda la información que necesitaba. Las cosas se desarrollaron sin problemas después de eso. La empleada no hizo más preguntas y los aventureros que nos rodeaban suspiraron aliviados. Aquí está el dinero. Fran sacó un montón de dinero de nuestro bolsillo dimensional y lo puso sobre el mostrador. La empleada no lo vio venir. La mayoría de la gente no pagaba los artículos de gran valor en efectivo, y los postores solían pedir que les entregaran la mercancía en su domicilio por motivos de seguridad. ¿Puedo llevarme mis cosas ya? Oh, sí, por supuesto. La empleada se apresuró a buscar los artículos de Fran mientras seguía en estado de shock. Con la funda y el manatec asegurados en nuestro bolsillo dimensional, habíamos terminado por hoy. Regresemos. HM. No íbamos a encontrarnos con Garas en la sala de subastas, eso era seguro. Algo debió haberle pasado si tuvo que usar este método indirecto para ponerse en contacto con nosotros. Inmediatamente inspeccionamos la funda al regresar a nuestra habitación. No parece que haya ningún artilugio extraño en ella. HM. Comparémosla con mi funda actual. Puse la funda de la subasta al lado de la actual. A mí me parecen iguales. Fran tenía razón. Las fundas eran idénticas en tamaño, forma y color. Uf. Jet la olfateó, pero incluso él no pudo distinguir ninguna diferencia. ¿Huele a Garas? Uf. Sí, lo que significaba que la funda probablemente contenía algún secreto. La inspeccioné con más cuidado. La levanté, la golpeé, percibí el mana en su interior, y así sucesivamente. No lo entiendo. HM. Miré dentro de la funda por casualidad y vi algo. La única diferencia sutil entre las fundas, que por lo demás eran idénticas, estaba en el interior. La cuerda utilizada para atar la funda en la funda de la subasta era roja en lugar de blanca. Intentemos tirar de ella. HM. Fran agarró la funda y tiró de la cuerda. Se negaba a soltarse,
por lo que tiró con más fuerza mientras se enfadaba visiblemente. Despacio. Aquí, déjame hacerlo. ¿HM? Está bien. Utilicé telequinesis para deshacer el nudo. Me llevó unos minutos, pero conseguí quitar la cuerda en una sola pieza. Ahora podemos mirar el interior de la funda. ¿Qué hay dentro? Ella, Aref. Vamos, dejen de empujar. Jet y Fran asomaron sus cabezas por encima de mi empuñadura. Esperaba encontrar una carta dentro, pero no había nada. No hay compartimentos secretos, pero espera, creo que hay algo escrito en el interior. ¿Qué dice? Veamos, que el Dios de la sabiduría conceda que esta funda sea utilizada por la espada definitiva. ¿Era un código para algo? Supongo que quiere que la uses. ¿Qué quieres decir? Tú eres la espada definitiva. Tiene que estar hablando de ti. Gracias, pero cálmate. Aquí dice, Dios de la sabiduría, no, Dios de los herreros. ¿Está refiriéndose a armas inteligentes? Fran tenía un punto. El mensaje sonaba como si quisiera que usara la funda, pero tal vez había algo que no estábamos viendo. Tal vez era un código para algo. Fran me levantó mientras me perdía en mis pensamientos. Fran, dice que tienes que usarla, dijo, poniéndome dentro de la funda. No estaba convencido de que esto fuera lo que Garas tenía en mente. Además, el ajuste se sentía un poco fuera de lugar, ya que habíamos desmontado una parte. Era como dormir bajo una manta demasiado corta para cubrir los dedos de los pies. Sentí que un accesorio metálico rozaba la base de mi hoja. Ahí era donde debía ir la cinta, y era ligeramente más grande que la de la antigua funda. Supongo que incluso Garas cometía errores de vez en cuando, ¿o no? Considerando el hecho de que era un maestro herrero, la diferencia de tamaño era probablemente deliberada. Fran, echa un vistazo a la cinta. HM. Había una sutil diferencia en la composición del metal en la parte posterior del accesorio. Era de color amarillento y más suave en comparación con la vieja funda. Había que fijarse bien para notarlo. Retiré con cuidado el metal del accesorio. Detrás había palabras escritas. Supongo que Garas sabía que reconocería el mal ajuste una vez dentro. ¿Qué dice? ¿La mansión en la que una valquiria es observada por una mantícora? ¿Otro rompecabezas? Tampoco hay pistas. Desmontamos la funda, disculpándonos con Garas, y tratamos de encontrar otra pista para descifrar el código. Saqué todo lo que parecía desmontable, pero no pude encontrar más pistas. Tal vez el código significaba que estaba encerrado en una mansión. ¿Alguna idea, Fran? HM. Espera, ¿en serio? Solo tenemos que buscar una mansión en la que una valquiria sea observada por una mantícora. Jet puede olfatear a esos monstruos. Fran interpretó el texto en sentido literal, y no podía culparla, a decir verdad, teniendo en cuenta el hecho de que habíamos luchado contra mantícoras y valquirias hace poco. Aún así, no creía que monstruos tan poderosos anduvieran por la capital. La ciudad ya habría entrado en pánico. La frase tenía que ser un código para algo, ¿pero qué? Garas no dejaría este mensaje para nosotros si pensara que no podríamos entenderlo. Tiene que haber una razón por la que está siendo ambiguo. En realidad, podría habernos dado la dirección de la mansión donde estaba siendo retenido. Un nombre habría funcionado igual de bien, pero ¿y si estaba siendo literal? ¿Y si había una mantícora y una valquiria en la capital? Quizá no vivas, pero sí una estatua o un cuadro. El emblema de una familia noble, tal vez. Si estaba encerrado, él tal vez pudo ver a esta valquiria siendo observada por una mantícora en los alrededores. Tal vez estaba encerrado en una mansión donde la familia era como una manada de mantícoras. Si es así, el código podría no ser un código en absoluto. Podría ser solo una descripción de su paradero. Por ahora, busquemos a la valquiria que está siendo observada por una mantícora. HM. Jet debería ser capaz de rastrear a Garas si está cerca. Contamos contigo. Uf. Esa noche, visitamos el gremio de aventureros para ver a la única persona que conocíamos en la capital, la maestra del gremio Oriente. Ella debería ser capaz de darnos una pista sobre dónde buscar mantícoras. Después de todo, esto era la capital y no Alesa. Solo nos perderíamos si caminamos sin rumbo. Bienvenidos, ¿y en qué puedo ayudarles esta noche?, preguntó Oriente sin levantar la vista. Debía ser capaz de detectar la presencia de Fran. Montañas de papeleo la rodeaban, y pesadas bolsas estaban bajo sus ojos. No bromeaba con lo de estar ocupada en esta época del año. Necesito ayuda. ¿La necesitas? HM. Estoy buscando a una valquiria que está siendo observada por una mantícora. ¿Una qué? Eso llamó su atención. Miró a Fran, totalmente confundida. ¿Una valquiria? ¿Puedes repetir eso?
Estoy buscando una mansión en la que una valquiria está siendo observada por una mantícora, ¿te suena? Eriante ladeó la cabeza. La secuencia de palabras era difícil de procesar sin contexto. Por mucho que yo quisiera ayudar a explicarlo, Fran estaba sola. Dijo que estaba buscando a un amigo suyo sin nombre. Eriante se estaba irritando, pero consiguió escuchar a Fran hasta el final. Entonces estás preocupada por este amigo tuyo porque no puedes contactarlo y esa es la única pista que dieron. Esa es una pista difícil de seguir. ¿No se te ocurre nada? De momento, no. Te avisaré si se me ocurre algo. Gracias, supuse que tendríamos que hacer un buen trabajo de campo a la antigua. Pero entonces recordé lo que Eriante dijo sobre el marqués Astner. Si ella lo odiaba tanto, podríamos conseguir su ayuda. Entonces, ¿odias al marqués Astner? Bueno, ese fue un cambio brusco del tema, dijo Eriante. Pero sí, supongo que sí. De hecho, lo odio a morir. ¿Y si te dijera que hay una forma de derrumbarlo? Si me dijeras eso, estaría encantada de participar en ello, nada más que la verdad. Parecía que sus sentimientos hacia Astner estaban más cerca del odio absoluto que del mero odio. Pero, ¿qué pasará si va atrás de ti? No habría ninguna diferencia. Nos hemos enfrentado mucho antes de que llegaras a la ciudad. He perdido la cuenta de todas las veces que los hombres del marqués irrumpieron aquí actuando como si fueran los dueños del lugar. Su rencor era más profundo de lo que pensábamos. Aunque el gremio estaba separado del Estado, todavía tenían que tratar con los gobernantes locales. No podían permitirse ignorarlos en las ciudades donde los nobles tenían mucho poder. Haría cualquier cosa para aplastar al marqués. Eso no importa, haría cualquier cosa para arruinarle el día. Eriante golpeó la mesa, y montañas de papeles cayeron a su alrededor. No, no quise decir eso, basta. Fue nuestra culpa. No, según mis cálculos. La maestra del gremio estaba consumida por su propia rabia. De cualquier manera, creí que habíamos encontrado un aliado de confianza. Estoy buscando a un herrero llamado Garas, dijo Fran. Garas es amigo tuyo, Garas el maestro herrero. Creo que el marqués Astner lo secuestró. ¿Lo hizo? Eriante levantó las cejas. Cuéntame más. Le contamos las circunstancias que rodeaban la desaparición de Garas y de sus posteriores mensajes. Eriante sonrió con sus ojos negros, una sonrisa que habría sido amenazante si no hubiese estado levantando sus documentos en ese momento. Entonces, si resolvemos tu rompecabezas, podríamos darle un golpe a Astner. Muy bien. Empezaremos a buscar cualquier lugar que pueda encajar. Y no te preocupes, Fran, me aseguraré de que nadie rastree esto hasta ti. Deberíamos ser capaces de rastrear a Garas más rápido con el gremio apoyándonos. Eriante procedió a informarnos sobre todas las mansiones con las que estaba involucrado Astner. Era un buen punto de partida, gracias. No dejaré pasar la oportunidad de hacer sufrir a Astner. Ya me voy, dijo Fran. Oh, y una cosa más, dijo Eriante. ¿Qué pasa? Solo una advertencia. La capital no es precisamente segura últimamente. Hay muchos ladrones y carteristas que se aprovechan de las multitudes durante la temporada de subastas. Ten cuidado, las subastas eran siempre una concentración de gente rica. Estaban destinadas a atraer a los ladrones, entendido. Me aseguraré de golpear a cualquiera que encuentre, asintió Fran con entusiasmo. No, gritó Eriante. Eso no es lo que estoy diciendo. Los transeúntes podrían resultar heridos si vas por ahí golpeando a los carteristas. Sería mejor que los dejaras en paz. Eriante tenía la misma preocupación que Calc. En todo caso, Eriante tenía más motivos para preocuparse, ya que sabía lo mucho que le gustaba pelear a Fran. De acuerdo. Siempre y cuando estemos de acuerdo. Me aseguraré de golpearlos cuando no haya nadie cerca. No tienes que golpearlos en absoluto. Estoy segura de que puedes encontrar formas más pacíficas de lidiar con la situación. De acuerdo. ¿Estás segura? Dijo Eriante con ojos de duda. ¿Estás realmente segura? Lo estoy preguntando amablemente ahora. Probablemente debería cuidar a Fran para que no cause ningún problema. No me gustaría añadir más papeleo al plato de la agotada Eriante. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.